Uno de los temas que se ha popularizado más con la psicología pop es los límites. Tengo que poner límites, tienes que poner límites, pues pon límites. Es como la pomada canaria para absolutamente todo, sin que se sepa realmente qué significa y como si fuera simplemente un paso más de nuestra rutina cotidiana, como voy a lavarme los dientes y después voy a poner límites, ¿verdad? Y creo que es un tema mucho más complejo que a veces hace como que muchas personas se cuestionen si realmente están haciendo algo mal o a dónde se están equivocando porque no están pudiendo poner esos límites. Hablemos al respecto. This is the Pink Hotline. What's the tea today? Creo que para empezar es importante decir que poner límites no se ve igual siempre y no siempre se ve como una conversación con una persona con la que expresamos esto ya no va a ocurrir, no te voy a permitir hacer esto o esto va a ser diferente y ya, y listo, hasta ahí llegó. No, los límites son mucho más complejos que eso y por eso es que a veces ni siquiera sabemos por dónde empezar. El primer lugar para empezar, creo yo, que es entender los límites no como algo que le estamos poniendo a otras personas, sino como algo que se integra en la forma en la que yo dialogo conmigo misma en relación con otras personas. Ok, esto suena muy complejo, vamos a entrar un poquito más a la explicación. Yo puedo decirle y ponerle límites a las personas todo lo que yo quiera. Es decir, yo podría ponerme ahora a mandarle mensajes a todas mis personas queridas diciéndoles estos son mis nuevos límites. Pero eso no necesariamente me va a llevar a tener un vínculo más sano con esas personas y tampoco me va a llevar a entender realmente qué implica ese límite que puse. Porque estoy pensando en ponérselo a la otra persona. Pero cuando yo entiendo el límite como algo que yo me pongo a mí para cuando me relaciono con esta persona, es mucho más fácil de entender. Los límites son protectores de nuestras necesidades. Cada persona tiene necesidades con respecto a las distintas áreas de su vida y que pueden ir cambiando, obviamente no son estáticas a lo largo de la vida. Yo tengo ciertas necesidades para mis vínculos de amistad, tengo ciertas necesidades para mis vínculos de pareja, ciertas necesidades para mis vínculos familiares, etcétera, etcétera. Y los límites son lo que viene a proteger esas necesidades. ¿Ok? Entonces, no son una lista de cosas o reglas que alguien más te puede dar y decir, aplica esto con todos tus familiares y tu vida va a cambiar, sino que es algo que tiene que responder a un trabajo personal de autoconocimiento, de conocimiento de esas necesidades y de conocimiento de qué forma podemos cuidar y proteger esas necesidades. Entonces, muy difícilmente vamos a empezar a poner límites si no sabemos qué necesitamos. Y esto es algo muy común, porque a mí me ha pasado, ni siquiera voy a hablar de las sesiones de terapia con mis pacientes, voy a hablar de mis vínculos. Me ha pasado un montón de veces que entonces cuando alguien me está hablando de algo, yo digo, ok, ¿qué necesitas? No sé, ¿verdad? Y entonces es como, no, es que yo pensé que yo tenía que poner este límite porque se supone que eso es lo que debería de estar esperando de mis relaciones. Pero realmente no sé qué es lo que está pasando conmigo y qué es lo que yo realmente necesito. Porque además eso va a cambiar según la historia de vida que tenga cada persona. Es decir, por ejemplo, para las personas que han tenido una historia de trauma, es muy difícil decir que no. Entonces ese puede ser un límite que les cueste un poco más. Puede ser que no les cueste mucho otro tipo de límites, pero decir que no les cuesta mucho, ¿verdad? Ese fue mi caso. Ese fue la primera vez que yo tuve que trabajar en un límite, fue cuando me di cuenta que yo no sabía decir que no. Entonces es un tema que va a depender mucho de cada quien y que va a depender de su historia, de sus necesidades, de todo, de su contexto. Entonces, nuestro primer reto es entrar a conocer eso. Que por cierto, en mi nuevo journal entre citas hay un ejercicio para conocer esas necesidades y después para convertirlas en límites. Lo pueden encontrar en Amazon desde cualquier país, en tapa dura, tapa blanda e ebook. Entonces,
nuestro primer tema es eso, es identificar qué necesitamos en cada ámbito de nuestra vida. Entonces, puede ser que haya áreas en la vida en las que no estamos teniendo dificultades para eso, pero en otras áreas de la vida sí, ¿verdad? Eso puede pasar también, porque de nuevo, no todos los vínculos se construyen igual, no tenemos la misma historia con todos los vínculos, no nos sentimos igual de seguras en ciertos vínculos que en otros. Entonces, ¿verdad? Creo que incluso a nivel laboral, o sea, son un montón de temas en los que tenemos como que identificar qué es lo que necesitamos ahí. Y bueno, una vez que conocemos cuáles son esas necesidades, entonces llega el momento en el que nos toca construir los límites que las van a proteger. Y ahí, de nuevo, creo que es importante construirlos pensando en algo que bajo lo que tenemos control, que no es la reacción de la otra persona, no es si la otra persona lo acepta o no, es qué hago yo frente a cualquiera de las respuestas que pueda obtener al frente. ¿Por qué? Porque no es solo poner el límite, también es sostenerlo. Que esa parte casi siempre se nos olvida que también tenemos que sostener el límite y entonces muchas veces es como, no, yo sí lo puse, pero se lo están saltando. Entonces, ahí es importante, ok, entonces no estás poniendo el límite, no lo estás sosteniendo, estás comunicando una regla, no estás poniendo un límite. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Voy a poner un ejemplo pequeño, tonto, ¿verdad? Pero yo puedo tener la regla de que a mi casa se entra sin zapatos, ¿verdad? Entonces yo le pido a todas las personas que entran a la casa que por favor se quiten los zapatos. La diferencia entre comunicar esa regla y sostener un límite es la persona ya viene por segunda vez o salió un segundo y volvió y no se quitó los zapatos y yo digo, ay, bueno, ya no le voy a decir nada porque qué vergüenza, ya se lo dije una vez o, ¿verdad? Qué pereza. Entonces lo que voy a hacer es evitar que esa persona venga a mi casa porque, ¿verdad? O puedo decirle, hey, los zapatos, ¿te acuerdas? Y si eso no, y si la persona hace cualquier comentario de, ay, es que qué pereza, que no sé qué, sí, o sea, si no quieres quitártelos podemos salir, ¿verdad? Sea cual sea la forma, o sea, sea cual sea el límite, lo más importante es poderlo sostener para que realmente funcione, porque si no, no está funcionando. Si no, simplemente es como que yo ponga un letrero ahí en la calle que diga nadie grite. Pero si no le pasa nada a las personas que gritan, entonces el letrero no sirve de nada. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que a la persona a la que tenemos que tener más o keep accountable somos nosotras mismas. Tenemos que asegurarnos de que esos límites están siendo protegidos, ¿verdad? No tenemos que explicárselos a nadie. Es decir, yo no tengo que explicarle a la persona por qué necesito que se quite los zapatos en mi casa. Porque no se trata de que me encuentre una solución. No se trata de que me diga, no, pero estos zapatos son nuevos. O sea, yo casi nunca los uso. Entonces, ¿verdad? O, no, o sea, ¿verdad? Como que estoy poniéndolo en discusión cuando en realidad no es discutible. Es un límite, ¿verdad? Entonces, yo no tengo por qué explicarle a una persona por qué no puedo hacer algo o por qué tengo que hacer algo de esta manera. Simplemente es sostener eso. Porque al fin y al cabo, es algo que me mantiene a mí segura y mantiene el vínculo con las personas también seguro. Yo no le pongo límites a una persona porque no la quiero en mi vida. Que eso es una de las cosas que más hay que recalcar porque muchas veces, sobre todo en el ámbito familiar, pero también a veces en pareja o amistades, está esta respuesta de, entonces, claro, no me quieres en tu vida o lo que sea. Y no es así. O sea, yo le pongo límites a las personas porque las amo, porque las quiero en mi vida. Si no, nada más les dejo de hablar, ¿verdad? O simplemente termino el vínculo o lo que sea según lo que aplique, ¿verdad? Pero no, si yo te estoy poniendo un límite es porque te quiero en mi vida. Nada más que necesitamos acomodar esto de forma que yo me sienta segura para que este vínculo pueda continuar. Entonces, eso es algo súper importante, ¿verdad? Es una forma de amor, poner límites. Porque piensen en esa relación, porque casi todas las personas hemos tenido una así. Piensen en esa relación que no tiene que ser de pareja de nuevo, puede ser en cualquier ámbito de su vida. Pero esa persona que ustedes casi nunca quieren ver, porque ustedes saben
que cuando la ven se sienten incómodas porque sienten que no le pueden decir que no le pueden decir que ya se tienen que ir, o que no le pueden decir que necesitan que esa persona les escuche, no solamente hable, o verdad, lo que sea. Y entonces lo que hacen es evitar y evitar y evitar, porque no se ha considerado la posibilidad de plantear ese límite. Y que los límites, o sea, no son solo por amor, se pueden poner con amor. No siempre tiene que ser un regaño. Puede ser algo simple y sencillamente como: hey, vieras que a mí me encanta escucharte, me encanta escuchar tus historias y darte como mi punto de vista, pero vieras que a mí también me hace falta que me escuches a mí. Me encantaría recibir tu retroalimentación en lo que tengo que decir. Nadie tiene por qué ofenderse, ¿verdad? Nadie debería ofenderse con esa forma de expresar algo. O, hey, vieras que he notado que siempre que salimos, yo te digo que me tengo que ir temprano, pero como que me tratas de convencer de quedarme. Entonces, nada más quiero que sepas que hoy sí me voy a ir a esta hora. Y de verdad, cuando llega 10 minutos antes de esa hora, acuérdate que en 10 minutos me tengo que ir. Entonces, si quieres, como vamos cerrando esta conversación. Esto es algo que cuando yo estaba aprendiendo a dar terapia, tuve que aprender, porque digamos, obviamente una persona no va a terapia a fijarse en la hora. O sea, la gente no viene a terapia a revisar cuántos minutos le quedan, viene a trabajar en sí, a soltar las cosas que necesita soltar, ¿verdad? Entonces a veces la gente habla y habla y habla y habla y se está acercando la hora. Y a mí me daba muchísima ansiedad porque yo decía, Dios mío, pero tengo otra persona después de esta persona y esta persona no ha terminado de contarme su historia y tal. Pues ahí tuve que aprender a poner límites, ¿verdad? Tuve que aprender a decir, ok, cuando ya faltan 20 minutos o 15 minutos o algo así, empiezo a construir el cierre, ¿verdad? Empiezo a decir, ok, te voy a dar esta retroalimentación y después continuamos la próxima vez. Le dejo espacio a que me pregunte, en fin. Es un límite que yo no le tengo que decir a la persona. No es que la persona entra en la sesión y yo le digo, acuérdate que tenemos 60 minutos, ¿verdad? Y luego no le digo nada cuando falta, ¿verdad? Cuando falta cierta cantidad de tiempo. Sino que es un límite que yo tengo que sostener en mi vínculo terapéutico con esa persona para que funcione de la misma forma con cualquier otro vínculo. Es algo que nos permite sentir que podemos funcionar con esa persona. Hace unas semanas alguien me preguntó en las historias de Instagram, cuando pregunté qué temas les interesaban, alguien me dijo, hablemos sobre los límites, ponerle límites a la familia en el embarazo, ¿verdad? Y yo dije, ok, perfecto, eso puede ser totalmente un episodio, pero después me puse a pensar y yo dije, ¿cuál es la diferencia entre como los límites en la vida cotidiana y los límites en el embarazo? A mí me pasó un montón que cuando quedé embarazada me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que yo no estaba cuidando, o límites que no estaba poniendo, o cosas a las que ni siquiera le estaba poniendo atención, y que ahora que mi bebé estaba creciendo en mi útero necesitaba reforzar y necesitaba cuidar, y lo sentía como necesario en ese momento. Tanto ponerme límites a mí con ciertas cosas como poner límites a otras personas. Por ejemplo, a mí siempre me pasa que cuando alguien quiere hablar conmigo o necesita hablar conmigo, eso siempre ha sido un tema porque yo siempre he sido como, he tenido ese rol en la mayoría de mis vínculos, ¿verdad? Como the therapist friend, ¿verdad? Entonces la gente como que normalmente me busca para eso y entonces yo siento que no puedo decir que no, o sentía que no podía decir que no. Y esto se llevó a un nivel más grande al principio de mi embarazo, en el primer trimestre. Yo la estaba pasando súper mal, tenía náuseas todo el día, todos los días, tenía que tomar pastillas que ni siquiera me lo quitaban, pero como que por lo menos hacían posible que fuera a trabajar sin ponerle cara de asco a mis pacientes. Y como que tenía que lidiar con un cansancio muy grande, las náuseas y todas las cosas que estaban ocurriendo en mi vida en ese momento. Y justo en ese mes, una persona que muchos años atrás
me había hecho mucho daño, apareció para pedirme perdón. Para decirme que recientemente ella había pasado por la situación por la que yo pasé en ese momento y se dio cuenta de que ella había sido cruel conmigo, había sido violenta conmigo y que lo que yo más necesitaba era que ella estuviera ahí y ella me dio la espalda. Y es cierto, ¿verdad? Y me dijo, bueno, pues yo recientemente pasé por eso y me estoy dando cuenta del daño que te hice y quería disculparme. Me encantaría que tuviéramos una conversación. Mi primer impulso fue como, ay, sí, claro, pobrecita. Porque yo sé por lo que está pasando. Porque yo también pasé por ahí. Pero algo se sentía como, ¿verdad? Como que yo sentarme a conversar con ella, no solo era sentarme a conversar con ella, sino era abrir historias de un momento de mi vida muy doloroso, recordar cosas que no necesitaba recordar para hacerle el favor a otra persona de tener ese espacio para que ella se sienta mejor. Porque la realidad es que yo no quería hablar con ella. O sea, la realidad es que yo la puedo perdonar, la perdoné. Pero eso no quiere decir que el vínculo pueda volver a funcionar, ni que me interese en la realidad. Entonces, le dije, déjame pensarlo un par de días, me tomé un par de días, me di cuenta de que no solamente yo no quería pasar por eso, sino que, pues como todo se vive con todo el cuerpo, no quería que mi bebé también pasara por eso. O sea, ¿por qué voy a exponer a mi bebé a una reacción de un detonante o trigger de una situación que es innecesaria solo para que alguien se sienta mejor? Y eso me llevó a pensar, entonces, ¿por qué yo sí me pondría en esa situación? Si no pondría a mi bebé en esa situación, ¿por qué yo sí me pondría en una situación así? Entonces, al final creo que el embarazo lo que nos trae es como un espejo de cosas que antes ni siquiera veíamos o ni siquiera le poníamos atención o cuestionábamos, porque es una forma muy automática de existir y que hasta que no pasa algo que te lo pone entre signos de pregunta, entonces es muy difícil que vayas a decir como, ah, mira, o sea, esto no está bien. Entonces para mí el embarazo fue eso y creo que eso es lo que me permitió como decir, ok, me estoy cuidando a mí, estoy cuidando a mi bebé también, pero esto también es un momento en el que tengo que aprender a hacer esto, porque no es como que después de que mi bebé nazca quiero que las cosas vuelvan a ser iguales, o sea, quiero usar esto de práctica para que ya no vuelva a ser así, ¿verdad? Para que ya no vuelva a yo ocupar ese mismo rol, que yo sé claramente que me hace daño. Entonces creo que todo lo que estamos hablando aquí aplica para el embarazo y aplica para quien no esté embarazada, esto que acabo de decir también, porque aunque no tengan un ser vivo creciendo adentro, se tienen a ustedes mismas y si no expondrían a un ser que ustedes aman, que puede ser un bebé, puede ser un familiar, una amistad, un perrito, no pondrían a esa persona o ese ser en esa situación, ¿por qué si se ponen a ustedes mismas en esa situación? Entonces, creo que no es diferente, digamos, una cosa o la otra, simplemente que es una circunstancia de vida que nos plantea, como todas las circunstancias de vida, una circunstancia de vida que nos plantea algo diferente, ¿verdad? Algo muy diferente, porque realmente no hay nada como el embarazo y el parto y la maternidad, no es comparable con absolutamente nada. Entonces, obviamente nos trae preguntas y situaciones que se presentan en un momento en que también estamos como más sensibles por el boom hormonal que tenemos y demás y por todo lo que implica un embarazo. Entonces, cuidarnos implica, es todavía más importante, Y yo sé que cuesta mucho pensar como, ay, pero yo esperaba que esta gente estuviera ahí para mí, que me cuidara, que me escuchara y ahora tengo que ponerme a ponerle límites. Sí, lastimosamente. Es una situación en la vida que le enseña a una quiénes están para cuidarnos y quiénes no. Esa es la realidad. Y es un duelo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil. Yo sé que ahora lo estoy diciendo como si fuera muy simple, pero es muy complejo.
Y tanto en el embarazo como no en el embarazo, siempre es muy complejo, un duelo por darnos cuenta de que un vínculo no es o no actúa como necesitábamos o esperábamos. Y ahora creo que hay algo muy importante para decir, que es que, y esto me pasa mucho porque yo trabajo, como yo trabajo con trauma, el tema de los límites es muy constante, muy común. Yo acompaño a las personas a construir esos límites constantemente, pero cuando me toca a mí poner un límite no me lo respetan. Me ha pasado muchas veces, ¿verdad? No solamente en el trabajo, pero digamos ahí es a donde más paradójicamente pasa, como que de repente un día pues las personas firmaron un consentimiento informado desde el inicio y estaban de acuerdo con que hay ciertas reglas, y en el momento en que esas reglas se ponen en práctica se enojan, ¿verdad? Y no entienden cómo yo como psicóloga no comprendo, bla, 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 y entonces ¿qué? Yo no tengo derecho a poner límites, ¿verdad? O sea, entonces una de las cosas que también son importantes de trabajar cuando trabajamos los límites es aprender a recibirlos, aceptarlos, escucharlos, y escucharlos no como un rechazo, no como un golpe, no como un insulto, sino como la forma de amor que es. Que una persona esté tomando el valor de sentarse al frente mío y decirme qué necesita para que el vínculo pueda continuar. Porque es una forma de amor. A veces es difícil. Todas las personas tenemos ego. Todas las personas somos un poco orgullosas de vez en cuando. Nos toca trabajar en eso. Lo siento, ¿verdad? Es algo en lo que nos toca trabajar. Porque no podemos esperar que todo el mundo respete nuestros límites si nosotras no respetamos los límites de las otras personas, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces tenemos como respuestas automáticas ante que una persona te diga, te ponga un límite, ¿verdad? Como, no sé, me dijo tal y entonces, entonces yo soy pésima novia, o entonces yo soy pésima amiga, o lo que sea, ¿verdad? Bueno, no, pues tranqui, ya no te vuelvo a contar nada. O sea, como respuestas reactivas, en vez de escuchar lo que esa persona nos está tratando de decir. Y entonces, claro, no le estamos dando a nuestros vínculos eso que tanto necesitamos, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil recibir un límite, porque tal vez ese límite te está poniendo un espejo y te está diciendo algo que tal vez no estabas lista para ver de ti misma. O algo que tal vez te hace sentir a la defensiva, porque es algo sensible. O lo que sea. Y está bien, se vale. Entonces una respuesta que puedes dar es: gracias por compartir eso conmigo. Estoy sintiéndome un poco a la defensiva. Voy a trabajar en eso. Y podemos tener esa conversación tal vez otro día o más tarde, cuando me haya regulado o cuando haya tenido un espacio para pensar, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que no podamos tener esas respuestas, porque pues al final somos seres humanos y nadie es perfecto y nadie tiene como una respuesta perfecta para responder en todas las circunstancias. Todas las personas tenemos cosas que trabajar siempre, y no siempre son cosas que estábamos listas para trabajar o que sabíamos que teníamos que trabajar hasta que alguien las puso sobre la mesa y nos dijo: esto no me funciona. Entonces nos tocó, ¿verdad? Y eso me parece súper importante, porque pues entonces también estamos predicando con el ejemplo. Si estamos aceptando y cuidando los límites de las personas a las que amamos y nos aman, pues esas personas también aprenden a hacer eso con nosotras mismas. Es decir, muy difícilmente una persona me va a responder regulada emocionalmente si yo le hablo gritando y desregulada. Y viceversa. Si una persona viene y me grita, me insulta y me humilla y bla, 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 yo no voy a decir como: soy una persona zen, ¿verdad?
así no funciona, así no funciona. Entonces, tiene que ser algo que se pone sobre el diálogo y de lo cual somos responsables, ¿verdad? Y es una forma de mantenernos accountable, como decía ahorita, que responsables, ¿verdad? Esa responsabilidad sobre lo que me toca en los vínculos, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta eso porque entonces no es un tema de culpables, ¿verdad? Como que no es que si yo le pongo un límite a alguien es porque es su culpa, sino que es porque necesito que esto cambie. Pero si esto no cuenta con eso o con esto, no puede cambiar en sí. Entonces tiene que haber, ¿verdad? Como el cambio en la dinámica. Y poner un límite es eso. Es decir, tenemos que cambiar esta dinámica, ¿verdad? Y podemos hablarlo y podemos hablar de cómo se ve eso en la práctica y, ¿verdad? Podemos tener conversaciones, las que sea, si necesitamos aclarar cómo llegar a eso. De nuevo, aquí también hay una forma de hacer eso, un ejercicio para tener ese tipo de conversaciones. Entonces, como les digo, poner límites no es un paso más en nuestra rutina en la mañana antes de ir a trabajar, sino que es una forma de relacionarnos, de vincularnos, de comunicarnos, tanto con las otras personas como con nosotras mismas, porque al fin y al cabo eso es lo único que podemos controlar, es lo que yo hago o dejo de hacer, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Entonces, en vez de tratar de controlar lo que hace la otra persona, regañándola constantemente, haciéndola sentir culpable, insultándola o lo que sea, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta dinámica? Si la otra persona no quiere cambiar, excelente, seguimos poniendo esos límites. Y si el límite termina siendo, el vínculo se acabó, genial, está bien, está excelente. Pero tenemos que pasar por todo lo demás, ¿verdad? Como que al fin y al cabo, pues este proceso de reparación, porque yo creo que los límites también son una forma de reparación de los vínculos, no es algo que ocurre solito, es un proceso de reparación que implica trabajar en una relación con alguien que amo y que quiero mantener en mi vida, que va en contra de esta forma tan... La palabra que se me viene a la cabeza es capitalista, pero como transaccional de los vínculos, como de decir, esto no me sirve, ¿verdad? O esto no aporta a mi vida, o esta persona no está poniendo nada en mi vida, no está sumándome, o no me está aportando. ¿Qué? O sea, ¿desde cuándo los vínculos tienen que ser algo que nos aporta constantemente? Ustedes aportan a la vida de otras personas constantemente, porque yo no soy capaz de hacer eso. O sea, hay veces en las que no estoy aportando ni mierda, ¿verdad? Pero me gustaría saber que la gente que me ama me sigue amando, incluso cuando no puedo aportar ni mierda. Otros momentos, claro que aporto, pero bueno, vamos a ver, es una dinámica de nuevo. Los vínculos no son desechables, no son desechables. Entonces, los límites son una forma de seguir reparando, de seguir reparando. Y claro que llega un momento en el que fue suficiente reparación. Claro que llega un momento en el que ya es insostenible continuar un vínculo. Y entonces no queda de otra que terminarlo, por supuesto. Pero creo que es importante aprender a hacer esto porque es una forma de no sentir que las cosas funcionan perfecto como yo esperaba o me voy. Entonces no estamos aprendiendo a trabajar en las relaciones, ¿verdad? O sea, estamos diciendo que queremos cierto tipo de relación, pero a la mínima que no nos aporta, bye. ¿Verdad? O sea, entonces aquí está la reflexión del día. Espero que les haya servido, espero que puedan llevárselo a su vida cotidiana y puedan como tener este diálogo con ustedes mismas, ¿verdad? Como de qué límites estoy poniendo,
que puedo reforzar y sostener, qué límites no estoy poniendo que necesito poner, qué límites me están poniendo que yo no estoy respondiendo, ¿verdad? Y de nuevo, si les sirve, aquí tenemos una guía perfecta, un acompañamiento perfecto entre citas. Está hecho con muchísimo amor. Duré 1 año haciendo esto, ¿verdad? Y vienen muchísimas otras ediciones en el futuro. Así que espero que les pueda servir, al igual que la conversación de hoy. Nos vemos la próxima semana. Les quiero mucho. That was the Pink Hotline. Thanks for calling.